Pues es la ley 28. Bueno, yo creo que va a ser fácil de recordar porque la otra de empresas es la 18, con lo cual la otra es 18/2022 y esta es la 28/2022. Pues la 1 y la 2, 8/2022. O sea que, para que... Bueno, la ley de startups, si tenéis el documentito, pues yo subrayaría el objeto de la ley, ¿no? Dice, esta ley tiene como objeto establecer un marco normativo específico para apoyar la creación y el crecimiento de empresas emergentes. Aquí se ha traducido lo de startups por empresas emergentes, teniendo en cuenta la distribución competencial. Bueno, y lo que me importa es este parrafito de aquí, que dice, esta ley será de aplicación a lo que se entiende por empresas emergentes. Dice, entendiendo por empresa emergente, a los efectos de esta ley, las empresas de base tecnológicas creadas al amparo de la ley CTI. Bueno, y son dos. O sea, tenemos las empresas de base tecnológica y las empresas emergentes de base innovadora en el entorno universitario. Repito, son dos, ¿vale? Si queréis poner aquí empresas emergentes, hay de dos tipos. Las denominadas empresas de base tecnológica y luego las que están basadas en la ley CTI se llaman empresas emergentes de base innovadora en el entorno universitario, conocidas como empresas spin-off. A menos para que os suene, ¿eh? Así escrito. Empresas spin-off. Bueno, aquí pones spin-off y te sale de todo. Pero vamos, empresas. Ya os explico qué es esto de empresas. Bueno, aquí dice un poco, es aquel proceso mediante el cual una nueva empresa nace de otra ya existente. Bueno, las empresas spin-off son, bueno, sabéis que toda universidad tiene dos ámbitos de actuación, la docencia y la investigación. Bueno, pues ahora lo que se está poniendo de moda en las universidades es que se está creando sociedades, es decir, un tipo de empresa para gestionar toda la parte de innovación de la universidad. Esas empresas que nacen o que se desgajan de la universidad para dedicarse a la innovación es lo que se llaman esto, empresas spin-off o empresas emergentes de base innovadora en el entorno universitario. Esa es la definición de esas empresas que se crean a partir de la parte de innovación. Dice una empresa derivada de una empresa nacida a partir de otra, en este caso es a partir de una universidad o departamento de la empresa para convertirse en una empresa por sí misma. Bueno, pues ¿se ha entendido la idea? La parte de innovación se está basando ahora en crear una empresa llamada spin-off que tiene pues, beneficios fiscales y todo este tipo de cosas. Bueno, dice, esta ley se ve complementada con las medidas previstas en la denominada Ley de Empresas Analógicas, que es la 18/2022. Me da igual si luego la ley, Pili, un poco contestando a tu pregunta, si luego a esta ley la llamas Ley de Empresas Innovadoras o Ley de Empresas Emergentes, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces yo a la otra la llamaría, pues, Ley de Crecimiento de Empresas, con que acordarse de esto, ¿vale? Y esta Ley de Empresas Innovadoras, ¿vale? Hay que decir que sí, se entiende perfectamente lo que estamos diciendo y no es grave. Vale, crea este foro, me parece importante, el Foro Nacional de Empresas Emergentes como órgano colegiado interministerial, consultivo, entre, y subrayas ahí, todos las entidades que forman parte de esto, ¿no? Que participan. Administraciones públicas, universidades, OPIs, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, asociaciones empresariales, asociaciones o corporaciones profesionales, etcétera. Y pone aquí, esto es muy importante, también propondrá, esto me parece a mí preguntable de test, también el foro, de que hablamos,
propondrá mejoras orientadas a su crecimiento, pero fundamentalmente en la emisión de informe preceptivo y no vinculante para la evaluación continua de la aplicación de la ley. Entonces, mucho cuidado con esto junto con el otro que voy a decir. Dice, el gobierno mediante la CDG para asuntos económicos lleva a cabo el seguimiento de la aplicación de la ley. Cuidado que se parece mucho. Si a mí en el test me preguntan quién se encarga del seguimiento de la ley, la CDG para asuntos económicos. Pero si a mí me pregunta quién emite informe preceptivo en aplicación de la ley, es el Foro Nacional de Empresas Emergentes. Lo vemos, uno emite informe, el otro no. Uno se encarga en genérico de la aplicación de la ley y el otro es de la aplicación de la ley mediante informes. Vale, esta ley, aunque es para las empresas privadas, obviamente, trae varias disposiciones relativas a la administración electrónica, que es lo que pone aquí, relacionado con el tema 3 de políticas públicas, dice la ley. Las administraciones impulsarán la adaptación de sus aplicaciones informáticas para que los ciudadanos puedan interactuar con ellas, bien subrayado esto que voy a decir. Dos cosas. A través de dispositivos móviles y mediante utilización de cualquier navegador. Y un poquito más abajo, donde pone estos efectos, la AG y su SPI deberán establecer un calendario sin que el plazo pueda exceder de 4 años. Bueno, pues esto desde la entrada en vigor de la ley. Te pueden decir, según la nueva regulación, cuándo deberán estar todas las actuaciones disponibles en dispositivo móvil. A los 2 años, a los 4 años, a los 4 años de la entrada en vigor de esta ley. Y en la otra página, creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la que os acabo de decir, que su sede va a ser en Coruña. Bueno, ¿y qué va a hacer esta agencia? Dice organismo público. Bueno, ya sabemos los tipos de organismos públicos que la agencia ya sabemos lo que es, ¿no? ¿Cuáles son los organismos públicos? Organismos autónomos, EPEs y agencias. Muy bien. Por tanto, es un tipo de organismo público. Dice, con potestad administrativa, yo subrayaría esto sobre todo, potestades administrativa, inspectora y sancionadora, y que está adscrita a la Secretaría de Estado de de Digitalización e Inteligencia Artificial, que como ya sabemos, es el Ministerio de Economía y Transformación Digital. Julián, ¿hay alguna razón para que ahora mismo casi todos los organismos que se están creando o se quieren convertir son agencias estatales? O sea, ¿alguna ventaja frente a ser por ejemplo, un organismo autónomo? No sé. Pues yo te voy a dar mi opinión, pero es que mi opinión no es políticamente muy correcta. Pero, a ver, la ley de agencias, de hecho, creo que os lo dije, la primera agencia que se creó fue la EVAL, la Agencia de Evaluación, que os dije que de políticas públicas, que ahora es una nueva que se ha creado. Fue un fracaso total. Las agencias se demostró que fueron un fracaso total. Y como no se han podido eliminar las que había, porque la idea era que en 4 años os suena, ¿no? No, 3 años, ¿no? Desde la entrada en vigor de la ley 40, no me acuerdo, ¿eran 3 o 4? No me acuerdo. Parece que eran 3, ¿no? Bueno, ya no está eso en vigor, o sea que ya nada. Decía que había que todas las agencias que hubiese transformarse en otra cosa. Eso no se pudo hacer y nos han colado otra vez, ¿os acordáis? En la ley 40 las agencias. Y ahora, pues les ha dado por crear todo agencias. Pues yo qué sé, ¿por qué? Porque, vamos, no han demostrado ser lo mejorcito del mundo, pero bueno, yo qué sé. No sé si se hacen las cosas con cabeza o no, porque salen los violadores a la calle, yo qué sé, pues, hacen las cosas mal, yo qué sé. Es que hay cosas que no entiendo. No, Claro, pensaba que a lo mejor entonces, tenía alguna ventaja jurídica o algo así que desconocemos, no sé, vale. si la tiene, yo la desconozco, desde luego. Si la tiene, pero bueno, yo ya no intento comprender muchas cosas, simplemente las expongo y ya está, porque no me encajan. Venga, pues fijaos qué rápido, la ley de startups, muy poquito,
pero alguna preguntita en ese tema 4 puede caer, como por ejemplo el foro, cuidado con el Foro Nacional de Empresas Emergentes y la Agencia Española de Supervisión. Vale, vamos con la ley de presupuestos. Que la ley de presupuestos, la parte económico-financiera os lo dio Nuria y yo os voy a dar el resto. ¿Había mucho ahí de económico-financiero que os dio Nuria? No había, bueno, tampoco va a haber mucho de lo que yo os voy a dar, pero sí toca varias, al menos que sepamos que toca y algunas sin importancia y otras bastante importantes. Pequeñitas, muy puntuales, muy quirúrgicas, pero importantes. Empezamos por la modificación en una ley que va a ser en una ley de personal que es de segundo nivel. ¿Vale? Cuando yo hablo de normas de primero, segundo y tercero, las tenéis más o menos ubicadas, ¿no? Esta es de segundo nivel, que tenemos un tema que lo vamos a ver, pero os cuento básicamente. No sé si sabéis lo que son las clases pasivas. Vosotros no vais a entrar en clases pasivas, vosotros vais a entrar en MUFACE, pero clases pasivas, que es un sistema de pensiones ya desde el 1 de enero de 2011, ya no entran el funcionario de nuevo ingreso, vosotros vais a estar en todo en MUFACE, menos en pensiones, que vais a estar en el régimen general. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que esto es objeto de pregunta? Lo preguntan muy poco, lo que han preguntado en el tema que tenemos de seguridad social de los funcionarios, con saber qué es el what about de las clases pasivas, vale, ¿no? Alguna vez han preguntado precisamente lo que ha cambiado este año, ¿no? Que ¿os suena que hay una Dirección General de Costes de Personal en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos? ¿Vale? Dentro de esa dirección, que es una dirección muy importante porque es la que fija nuestras retribuciones y tal, había una subdirección llamada de clases pasivas. Y eso, años anteriores, lo han preguntado, ¿no? ¿Quién gestiona la subdirección de clases pasivas de la Dirección General de Costes de Personal? Eso ha cambiado. Y ha cambiado aquí, dice, se modifica el artículo 11 y se prevé que, subrayáis, el reconocimiento de derechos pasivos, es decir, el reconocimiento de la pensión de este sistema y la concesión de prestaciones de clases pasivas corresponde al INS, con lo cual han simplificado. Simplificación pura y dura. Esto puede ser preguntable en test. No es muy difícil de recordar, lo volveremos a ver en personal. Probablemente si tenéis un manual comprado antes de la semana pasada o del mes pasado, pues os ponga en ese tema cuando lo veamos, que la Dirección General de Costes de Personal, tal. Bueno, pues lo tacharemos y pondremos INS y fuera. Vale, vamos a ver las modificaciones del artículo 26 de la Ley del Gobierno. No os asustéis, porque el artículo 26, que no lo tenemos que saber todo de pe a pa, pero no os asustéis porque los cambios que ha habido son cosas que ya sabíamos. Han cambiado los nombres de los ministerios actualizándolos, porque además era un poco lío, por eso se los han actualizado, otras cosas no las actualizan, pero si os acordáis había dos informes, decía, cuando la propuesta afectara a organización administrativa, a régimen de personal, a procedimientos y a inspección de servicios, antes la ley decía administraciones públicas, algo así, y Hacienda, ¿no? Que estaba ahí junto a política territorial, tal. Bueno, pues ahora, ¿nosotros qué dijimos? ¿Cómo lo corregimos eso en su momento? Diciendo que era el competente en materia de función pública, que hoy es Hacienda y Función Pública. Y luego había otro que también decía administraciones públicas y Hacienda, pero dijimos que era por la parte de política territorial y que hoy había un ministerio. Bueno, pues eso es lo que se ha corregido un poquito más abajo. Te dice... será además necesario informe cuando afecta la distribución de competencias entre Estados y comunidades autónomas del Ministerio de Política Territorial. Dos actualizaciones que ya las habíamos hecho nosotros por adelantado, pero que ahora lo pone formalmente en la ley. Vale, la ley 33/2003 no la hemos visto todavía, pero la vamos a ver dentro de poco. Esta es la ley que regula el régimen patrimonial, que no responsabilidad patrimonial, sino régimen patrimonial significa
los tipos de bienes que tienen las administraciones públicas, ¿verdad? Pues los bienes demaniales, los patrimoniales, la corona, patrimonio de los palacios reales, todo esto. Y eso se regula en la Ley 33/2003. Pero son dos modificaciones que no nos afectan a nosotros. Porque, a ver, nosotros estudiamos la Ley 33/2003 con 1 milímetro de profundidad. Es decir, que lo que nos pregunta a nosotros no hay que ser expertos, ni vamos a entrar en... De hecho, no lo vamos a estudiar ni por la ley. ¿Me explico? Porque de la ley me preguntan el 15%, que eso lo vamos a ver por apuntes o por temario. Y esto que han modificado no nos afecta. No nos afecta las herencias ab intestato. Diréis, ¿eso qué es? Ni falta nos hace saberlo. Eso es de derecho civil, puro y duro. Herencias ab intestato es cuando se dejan sin testamento. Y luego, donde dice se modifica la participación en procedimiento de adjudicación de inmuebles, pues vamos a pasar por ahí tangencialmente, pero ni siquiera nos va a afectar. Con lo cual, bueno, que sepáis que se ha tocado esta ley, pero no temas de importancia. Podéis poner ahí que no son de importancia para nosotros. Por contra, la ley de subvenciones, que la vamos a ver inmediatamente después de terminar contratos, pues aquí sí que ha habido un cambio importante y lo veo muy preguntable, pero sencillito, ¿eh? Si veis, dice, se modifica el artículo 8.1, donde dice, entre comillas, los órganos de las administraciones públicas y cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones con carácter privado deberán concretar un plan estratégico de subvenciones. Vale, plan estratégico de subvenciones. Ya existía. Esto no es nuevo. Ya existía. Pero lo nuevo está en que nada más que te decía esto sobre el plan estratégico y no decía absolutamente nada más. No te decía el que no la tuviera que pasaba, no te decía nada. El caso es que las administraciones han pasado olímpicamente de ese artículo y nadie tenía el plan estratégico de subvenciones, o muy poquitos. Ahora, ¿qué hace la ley? Desarrollarlo un poquito más. Y si pasáis la página, y ahora lo importante está en que las bases reguladoras de cada subvención, que eso es como las bases de una oposición, las normas, o como los pliegos de un contrato, ¿no? Eso es importantísimo. Bueno, pues en todas las bases de cada subvención deben hacer referencia al plan estratégico de subvenciones y además, dice, señalando de qué modo contribuyen al logro de sus objetivos, señalando cómo cumplen con el plan. Luego, ¿ahora qué te obliga? A que todos tengan que tener plan estratégico, ¿vale? Porque si yo saco una subvención y tengo que mencionar el plan en el que se basan y no hay plan estratégico, pues no puedo aprobar las bases. Con lo cual, esto lo han hecho para que ya todos los ministerios, todas las administraciones tengan su plan estratégico de subvenciones. Bueno, y si veis lo que dice, ¿me vais siguiendo bien hasta aquí? Vale. Otra modificación de menor importancia, pero si veis el que dice, se modifica el artículo 20 sobre la BDNS. La BDNS es la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que es como si fuese la plataforma de contratación. El equivalente sería la plataforma, ¿no? Bueno, adaptándola a una sentencia de inconstitucionalidad. A ver, la mayoría, por no decir todas las sentencias de inconstitucionalidad de los últimos años, sobre la 39, sobre la 40, sobre todo lo que estamos viendo, ¿van en qué sentido? En el mismo. En el sentido de decir... Las competencias de la comunidad. Sí. Muy bien. En el sentido de decir que la ley invade competencia, bueno, pues esta ley decía, imponía una serie de competencias de lo que tenían que publicar las comunidades autónomas en la base de datos nacional y eso fue declarado inconstitucional. Entonces, bueno, se adapta un poco y ya veremos cuando lleguemos a subvenciones cómo está. Si queréis poner ahí para cuando lo veamos, cuando dice se modifica el 20 es el 20.5 y 20.8. Y veremos cómo está ahora, que lo que podemos intuir es que solo hay obligación de que lo publique aquí el Estado. Bueno, ¿cómo lleváis la ley 40? Nuestra vieja amiga. Ahí la lleváis, bien, bien, gracias. ¿No? ¿Cómo la lleváis? ¿La vais repasando de vez en cuando, el SPI, eso que os gusta tanto? Bueno, pues dentro del SPI, en los consorcios, que los pobrecitos ahí pasan sin pena ni gloria, no hacen ruido, no tal, pues ha habido un cambio pequeñito
que si normalmente los consorcios no son muy preguntables, pues este año puede, por esta pequeña modificación, que puedan preguntarlo, ¿no? Si os acordáis, el 121 decía, todo el mundo tenemos claro lo que es un consorcio, ¿no? La unión de dos o más administraciones públicas para hacer algo. Bueno, pues decía, si os acordáis brevemente, que el personal era exclusivamente el que aportaran esas administraciones, ¿vale? Vale, y dice, el personal al servicio de los consorcios deberá ser funcionario laboral y habrá de proceder, antes decía, exclusivamente de las administraciones. Ahora se quita la palabra exclusiva. Por tanto, la regla general sigue siendo que la aporten las administraciones, pero se va a poder, ¿cómo se va a poder? En el siguiente párrafo dice, excepcionalmente, ¿veis lo subrayado? O cuando tras el anuncio de una convocatoria para la cobertura de un PT va a ser un puesto de trabajo, ¿vale? Que es lo que vamos a utilizar esta nomenclatura en personal. Cuando no se pueda cubrir un PT y no fuera posible de otra forma, el Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá autorizar la contratación de personal por parte del consorcio de personal distinto del procedente. Bueno, pues eso es lo único que ha cambiado y ahora sigue siendo regla general, pero si lo autoriza el de Función Pública, puede ser otro tipo de personal. Bueno, no lo hemos visto todavía, pero lo veremos. El EBEP, ¿vale? El EBEP, Estatuto Básico del Empleado Público. Bueno, donde dice se suprime en el párrafo tal y el párrafo tal, me importa poco, porque es de derecho sindical y de derecho sindical es de lo que menos nos preguntan. De hecho, nunca, eso que se ha suprimido no lo han preguntado nunca, ni parecido. Pero sí que lo que añaden es importante. ¿Veis que dice en la disposición adicional séptima se añade lo que está subrayado? Dice, el plan se está refiriendo al plan de igualdad. Aunque diga solo el plan, se está refiriendo, está hablando del plan de igualdad, la AGE. Bueno, por cierto, habéis visto ya, con Gonzalo lo visteis, me ha dicho José Manuel, ¿no? Vale. ¿Por qué plan de igualdad vamos en la AGE? Por el tercer plan de igualdad. Se está refiriendo a estos planes de igualdad, al que vamos por el tercero. El plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de igualdad, el trato y oportunidades en el empleo, con la representación legal de los empleados. Bueno, añade todo esto, pero lo que me importa es el punto 3. En el plazo de 3 meses se creará un registro, que no existe todavía, de planes de igualdad. Por tanto, estos planes que vamos por el tercero, ahora se tienen que registrar en el registro de planes de igualdad. Bueno, como veis, muy sencillito, me puede decir perfectamente, pues, si existe un plan de igualdad, o sea, un registro de planes de igualdad, o si ya existe, si se tiene que crear. Sí. O sea, va a haber ahora 2 registros de planes de igualdad, porque hay unos que son para empresas y otros para la AGE. Ah, bueno, muy bien, vale, O sea, no es el efectivamente. mismo. No, es que, No es el claro, mismo. se ha pedido a las empresas que haya un registro para que pongan ahí sus planes y resulta que nosotros no tenemos para nosotros, pues por eso ahora este registro de planes de igualdad no es para las empresas, es para el de la Administración General del Estado, para que registréis sus planes de igualdad. Vale, y modificación de la ley de contratos. Bueno, modificaciones de importancia media. Bueno, ¿os acordáis cuando vimos el artículo 29? ¿De qué versaba? ¿Sobre qué versaba el artículo 29? ¿Sobre qué versa? Duración de los contratos. Muy bien, duración de los contratos. No ha cambiado nada de lo que ya sabíamos, pero se ha añadido una cosita. ¿Os acordáis que el plazo eran 5 años incluyendo prórrogas, pero luego había una serie de excepciones que podían durar más de los 5 años, ¿no? Por ejemplo, cuando se contrataba una garantía, tal que venía añadido a un producto, cuando eran el servicio para las personas, asistencia, ¿qué más casos había ahí? Había como 2 o 3. Y el último era este que dice, ¿no? Dice, cuando para no interrumpir el servicio,
dice, se podía ampliar por un periodo máximo de 9 meses, ¿veis lo de los 9 meses aquí? 9 meses, siempre que se hubiese publicado el nuevo contrato mínimo 3 meses. ¿Os acordáis ese epígrafe? Vale. Y se ha añadido a eso, no se ha quitado nada de lo que teníamos, sino que se ha añadido, o tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco, se les olvidó meter esto en su momento, pues se hayan enviado las invitaciones a presentar oferta al menos 15 días antes de la finalización del contrato originario. Importancia media baja. Importancia media baja. Esto sí me parece más importante. ¿Os acordáis cuando vimos el artículo 71? ¿De qué iba el artículo 71? Sobre prohibiciones para contratar. Y cuando vimos prohibiciones, había una cosa que os dije también, va a pasar como en la ley de gobierno, lo tuvimos que corregir ahí a pelo nosotros, porque, vale, decía que las empresas que no tuviesen planes de igualdad, y decía empresas de 250 o más, pero eso cambió y se les olvidó meterlo, modificar el artículo 71. Bueno, pues ahora se ha cambiado. Nosotros lo cambiamos, os dije, lo tacháis y ponéis que ahora son 50, ¿os acordáis? Pues ahora ya está bien puesto en la ley de contratos. 50 o más. Lo han preguntado alguna vez por el tema de igualdad. O sea que puede ser preguntable esto, ¿eh? O sea, quiero decir, han preguntado lo de cuántas empresas. Es obligatorio a partir de qué, de cuántos trabajadores. De 50. Vale, lo que viene aquí sobre clasificación, artículo 80, y viene todo este rollo. Bueno, viene en el sentido de lo mismo que hemos dicho antes que ha dicho Andrea. También hubo una sentencia de inconstitucionalidad sobre, veis, a ver, si vais a la página siguiente y dice, prevalecerá es que antes decía, cuando había dos clasificaciones superpuestas, una en el Estado y otra en la comunidad autónoma, la ley decía que prevalecía la del Estado sobre la comunidad autónoma. Bueno, pues eso era inconstitucional y ahora te dice, prevalece la otorgada en fecha más reciente. No tiene por qué ser el Estado o no. Dice, careciendo las demás de valor y efectos en la contratación pública. Por tanto, bueno, pues la han adaptado, tampoco es especialmente... Y bueno, el artículo 333 no hemos llegado, que es de los últimos, pero ¿os acordáis de la ONE? Hemos hablado ya de la ONE. Bueno, si cogéis un momentito el documento de contratos, os digo, y así ya lo tenemos actualizado, aunque lo veremos cuando lleguemos, pero si vais un momentito a la página 103. 103. Y ya no lo guardéis porque ya, de paso, nos vamos a poner ya con contratos. ¿Estáis todos en la página 103? Abajo del todo, veis que dice Oficina Nacional de Evaluación y viene aquí en azulito claro la letra A. Hay dos supuestos, ¿no? A ver, os cuento grosso modo. La Oficina Nacional de Evaluación se encarga de evaluar los contratos de concesión. Pero cuando se dieran estos dos supuestos, la letra A y la letra B, ¿ves? La letra A y la letra B, letra A en la página 103 y letra B en la página 104. ¿Sí? Bueno, pues en la letra A se ha añadido esta redacción que os he puesto aquí, que dice letra A queda redactado como sigue. Entonces, simplemente dice, cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o la explotación, y ponéis una flechita como he puesto yo aquí, y además el BEC, el valor estimado del contrato, supere el 1.000.000 de euros. Es decir, que de como está ahí no se ha quitado nada, sino que se ha añadido la frasecita y además el BEC del contrato supere el 1.000.000 de euros. ¿Ves cómo está ahora en la letra A? Cuando el valor estimado, cuando el BEC sea superior a 1.000.000 de euros y a partir del I es igual que ya estaba, se realicen aportaciones públicas, eso estaba igual, pues solo se ha añadido
BEC superior a 1 millón de euros. Y por último, modificación de importancia regular. Hemos visto el ingreso mínimo vital, ¿verdad? La ley de ingreso mínimo vital. Vale. El ingreso mínimo vital, ¿con qué era compatible? ¿Con qué tipo de ayudas era compatible? No soy capaz de leeros los labios. No, a ver. La renta fija. Con todas. O sea, era compatible con todas las ayudas autonómicas, la renta activa, todas, ¿no? Bueno, pues se ha introducido una incompatibilidad, solo una. Y dice, incompatibilidad de las pensiones asistenciales reguladas en una ley por ahí olvidada, que es la ley 45 de 1960. Os digo, son unas pensiones llamadas del Fondo Nacional para la Aplicación Social del Impuesto y el Ahorro. Una pensión residual por ahí perdida. Entonces, como veis, pues esto no creo que sea preguntable, pero es la única incompatibilidad que se ha introducido, ¿vale? Si queréis para ahí componer, es la única incompatibilidad que hay con el ingreso mínimo vital, el resto es compatible con todas las ayudas. Bueno, pues ya hemos visto los cambios jurídicos que ha introducido la ley de presupuestos. La mayoría de poca entidad y algunos veo muy preguntables. Los de la ley de subvenciones, lo del INS en clases pasivas. A mí, Julián, lo del IN no me ha quedado muy claro. Es decir, la Dirección General de Costes de Personal entiendo que sigue. Lo que se ha quitado es la subdirección de clases pasivas, ¿no? Efectivamente. Vale. Y lo que hacía esa subdirección ahora se lo han encargado al INS.